Muy bien, entonces estamos en Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de Dios así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Hoy vamos a aprender el secreto del respaldo de Dios. El secreto del respaldo de Dios es el título del tema. ¿Cuál es el título? El secreto del respaldo de Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos grandes capacidades, grandes dones que Dios nos ha dado, habilidades, y nosotros, digo esto con cuidado, obviamente usted me va a entender, no necesitamos a Dios para abrirnos paso en la vida. La gente del mundo no busca a Dios y se abren paso, consiguen cosas, triunfan, alcanzan metas, son excelentes. Así que en términos estrictamente hablando, no necesitamos a Dios para conseguir muchas cosas en la vida. Podemos abrirnos paso con nuestros dones, con nuestros talentos. Claro, todo eso viene de Dios, pero estamos hablando en términos, digamos, de practicidad. Un deportista, por ejemplo, puede alcanzar la cima en su deporte y no ser cristiano y ser ateo. Un cantante, su don, su talento, le abre puertas. Una persona hermosa, de un aspecto hermoso, un varón buen mozo, una mujer hermosa, su aspecto físico le abre puertas. Es muchísimo más probable que le den un trabajo a una mujer hermosa que a una mujer que no está tan agraciada. Y esto es así. Así que cada uno en su ámbito, su capacidad puede abrirle paso. El conocimiento puede abrirnos paso. La fama puede abrirnos paso. Nuestro dinero puede abrirnos paso. Pero no es la manera como funciona el reino de Dios. Nosotros debemos de buscar el respaldo de Dios. Eso es otra cosa totalmente. Pudiéramos no tener tantos dones, no ser tan agraciados, no tener tantas capacidades y tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos el respaldo de Dios. Claro que lo ideal es tener ambas cosas, haber perfeccionado nuestros dones, nuestras capacidades y tener el respaldo de Dios también. Pero aún así, nosotros necesitamos el respaldo de Dios y saber cómo tener ese respaldo. Vemos en la Biblia hombres que tuvieron el respaldo de Dios. Por ejemplo, vemos a Daniel en el capítulo 1, como Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey y haya gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. En el capítulo 2, Nabucodonosor manda matar a todos los sabios de Babilonia, y Daniel haya gracia delante de Airoc, el jefe de la guardia, y entonces él va y revela el sueño de Nabucodonosor.
Vemos a Daniel entrar al foso de los leones y no ser devorado. ¿Qué es eso? Respaldo de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en las actividades diarias que desarrollamos. Necesitamos el respaldo de Dios, no solo en la iglesia, que obviamente la iglesia es un aspecto muy importante del respaldo de Dios. Ser líder en la iglesia, necesitamos el respaldo. Ser ministro en la iglesia, necesitamos el respaldo de Dios. Pero más allá de la esfera eclesiástica, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en mi relación con mis familiares, en mi vida personal, necesito el respaldo de Dios. ¿Y qué es el respaldo de Dios? Es el favor, la gracia de Dios. Es Dios obrando, moviendo las circunstancias a mi favor, abriendo puertas a mi alrededor, poniendo Dios sueños en mi corazón y luego unir personas para que puedan construir conmigo esos sueños que Dios puso en nuestro corazón. No sueños egoístas nuestros, mundanos, no. Iniciativas divinas para nosotros. Así que todos los que estamos acá necesitamos el respaldo de Dios. Es verdad, nuestro dinero nos puede abrir paso hasta cierto nivel. Nuestro talento puede abrirnos paso hasta cierto nivel. Nuestros dones nos pueden llevar hasta cierto nivel. Pero usted y yo no vamos a llegar muy lejos sin el respaldo de Dios. Hay que saber cómo tener ese respaldo. De eso se trata el tema de hoy. De eso se trata el tema de hoy. Hoy vamos a ver el secreto del respaldo de Dios. No nos movamos de este pasaje, pero nada más comentarles, Santiago 4:7 nos da la respuesta. Es muy sencilla. Es muy sencilla de leer, pero hacerla son otros 20 pesos, como diría el señor de los carritos de la feria. Santiago 4:7 dice, ustedes lo conocen bien: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Allá vemos la clave, el secreto del respaldo de Dios. ¿Cuál es? Someternos a Dios. ¿Pero qué significa eso? Eso, bueno, es una frase muy extensa. ¿Sí lo encontraron? Santiago 4:7. Está muy fácil, pastor. Para tener el respaldo de Dios hay que someternos a Dios. Luego resistimos al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Claro, porque tenemos el respaldo. Satanás no va a huir de nosotros por nosotros mismos. Satanás va a huir de nosotros porque tenemos el respaldo de Dios. Pero este someteos pues a Dios, ¿qué significa? Esa es la cuestión. ¿Qué significa? Y para que lo entendamos, escogí esta historia que ya le he predicado en otras ocasiones acerca de este encuentro que hubo entre Jesús y este hombre romano, centurión, pagano y gentil, una persona que no pertenece al pueblo de Dios. Pero este hombre maravilló a Jesús, impactó a Jesús, dejó a Jesús boquiabierto por lo que él reveló que entendía. Y aquí es donde radica la diferencia entre un cristiano que tiene el respaldo de Dios y otro que no lo tiene. Nuestro entendimiento, hermanos, del reino de Dios. ¿Y qué es lo que impactó a Jesús? El entendimiento de este hombre mundano, gentil, pagano. El entendimiento que él tenía del reino de Dios. Claro, él entendía más bien el imperio romano. Es lo que él entendía. Pero él pudo ver la similitud entre el reino de Dios y el imperio más poderoso de la historia, que duró más de 1000 años, el imperio romano. Hoy en día, ¿verdad? En las escuelas de derecho se da la materia de derecho romano. ¿Por qué? Porque ellos eran implacables aplicando la ley. Y ellos sabían gobernar.
Gobernaron un vasto imperio y ellos sabían, estaban bien organizaditos, tenían leyes bien definidas y no había margen de chanchullo para ellos. Aún los que, bueno, de hecho los que ven la serie de Chosen, hay un capítulo donde arrestan al jefe de los romanos, porque eso así funcionaba, así era, ese está bien, históricamente hablando esa escena es correcta. Y lo que vemos en este pasaje va a revelarnos cómo nosotros podemos tener también el respaldo de Dios. Este hombre impactó la vida de Jesús, en primer lugar, porque conocía la palabra de Dios. No podemos tener ningún entendimiento del reino de Dios si somos ignorantes de la Biblia. Si solo leemos los pasajes bíblicos cuando tenemos la célula, cuando estamos el domingo en la iglesia, memorizamos 10 minutos antes de la célula cuando estamos en el carro, hacemos la tarea 10 minutos antes de la clase, memorizamos en el camino al salón. No podemos tener un entendimiento de la palabra de Dios con ese nivel ínfimo de Biblia en nuestra vida. Nosotros debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. No tienen que supervisarnos para que leamos la Biblia. Lo hacemos en la escuela de discípulos porque estamos formando a la gente, al nuevo creyente. Pero después de algunos años en Cristo, no debieran preguntarnos cuántos versículos leíste esta semana. Y bueno, como me van a preguntar, mejor en la combi leo, ahí me voy al Salmo 117, el más pequeño, el Salmo 127, todos esos salmos chiquititos, y leo, y cuando llego ya digo tantos. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. No solamente las historias bíblicas como tales, sino debemos entender la doctrina de Dios, el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis, el plan de Dios y la aplicación de este libro milenario antiguo a mi vida hoy en el 2024. ¿Cómo aplica lo que dice Jesús, lo que dicen los proverbios, cómo aplica en mi vida? Entonces, si nosotros queremos tener el respaldo de Dios, tenemos que imitar la fe de este centurión, de este romano, este pagano. Y lo primero que vemos en este hombre es que conocía la ley de Dios. Conocía la ley de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque dice el versículo 8, no soy digno que entres bajo mi techo. Y esta es parte de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Dios no permitió que su pueblo se mezcle con otras naciones. El pueblo de Dios era un pueblo exclusivo, un pueblo santo. No debían ellos mezclarse, casarse con mujeres paganas, con hombres paganos. Y ellos tenían la instrucción de que no debían ni siquiera entrar a una casa de un no judío, de un gentil. Claro, lo vemos hoy con los lentes posmodernos del siglo XXI y vamos a decir discriminación, racismo, todas esas cosas que hoy la gente habla pero podemos ver cómo Dios protegía a su pueblo. Y lo mismo debe ser con nosotros. No debemos nosotros tener ciertas amistades, tal vez, asistir a ciertos lugares, porque son espiritualmente nocivos para nosotros. Así que lo primero que vemos en este hombre era su conocimiento de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, vemos en este hombre su obediencia a la palabra de Dios. Y aquí es donde empezamos a tropezar. Ya el punto 1 lo pasé, como que ya pasé los 7 niveles de escuela de discípulos, ya me leí la Biblia de pasta a pasta,
Ya tomé el curso de homilética con el pastor, ya he tomado todas las series del pastor, pero en la obediencia es donde a veces tropezamos. ¿Queremos el respaldo de Dios? Tenemos que ser gente de obediencia. Solamente en la obediencia, escuche lo que voy a decir, usted pone a Dios en el centro de su vida. Solo allá. Podemos cantar, podemos remolinear, podemos danzar, podemos ofrendar, o como dice el apóstol Pablo, darle nuestro dinero a los pobres y nuestro cuerpo para ser quemado. Pero todas esas cosas las podemos hacer por vanagloria, para que la gente nos aplauda. Solamente en la obediencia usted pone a Cristo en el trono de su corazón. En la obediencia usted orbita alrededor de Dios, de Cristo. Y no al revés, como normalmente queremos vivir, que Dios orbite alrededor de nosotros. Que Dios, la iglesia, todos orbiten alrededor de nosotros y nosotros seamos el centro. No. Cuando obedecemos, salimos del centro y le damos a Dios ese lugar. Eso significa someterse a Dios, obedecerle. Y debemos obedecer los mandamientos que nos benefician y los mandamientos que aparentemente no nos favorecen. Todos los mandamientos nos benefician, todos los mandamientos nos favorecen. En todos los mandamientos Dios nos va a bendecir, porque un mandamiento es un instrumento divino para que Dios pueda ingresar a nuestra vida legalmente y bendecirnos. Esos son los mandamientos. Es lo que dice Malaquías 3, ¿no? Trae los diezmos al alfolí y verás si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador, las cosechas en la tierra no serán estériles, serán tierra deseada, las naciones le llamarán bienaventurados. Entonces, ¿qué estamos viendo en Malaquías 3? Estamos viendo que un mandamiento es una instrucción dada a nosotros para que al nosotros efectuarla, Dios intervenga legalmente en nuestra vida. Lo mismo es el pecado en sentido opuesto, en las tinieblas. ¿El pecado qué es? El pecado es una acción hecha que se toma como un acto legal para que las tinieblas penetren en nuestra vida. Y entonces el diablo tiene derecho a estar allá. Pues también hay que dar derecho a Dios de estar allá. ¿Cómo damos ese derecho? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Obedeciendo sus mandamientos. Aquellos, especialmente aquellos que aparentemente no nos favorecen. Y el mandamiento, este mandamiento que sale en este pasaje, ¿favorecía al centurión? ¿Favorecía al centurión este mandamiento? No. No, porque él tiene una necesidad. Él tiene una necesidad de que Cristo vaya a su casa a sanar a su criado. Pero ¿qué dice el mandamiento? El judío no puede entrar en la casa del gentil. Entonces, el mandamiento no le favorece al centurión en este momento. Más sin embargo, no solamente lo conoce, sino que también se sujeta. Y aquí es donde nosotros tenemos el respaldo de Dios. Le voy a decir claramente, todos los mandamientos de Dios le favorecen. Todos los mandamientos de Dios le benefician. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Todos los mandamientos nos van a bendecir, todos. Aunque aparentemente hay mandamientos que en cierto momento pudiera parecer que no nos benefician, como perdonar, como servir, como evangelizar, como diezmar. Al momento uno dice, hoy esto como que ahorita no me favorece, pero en realidad sí. ¿Por qué? Nuevamente, un mandamiento
es un instrumento divino por medio del cual Dios interviene, entra en nuestra vida de manera legal para bendecirnos. Lo mismo es el pecado en sentido contrario, ya lo dijimos. Y este hombre está obedeciendo un mandamiento que no le favorece. Wow. ¿Se dan cuenta por qué Jesús se maravilla de este hombre? Punto número 3, ¿qué características vemos? Ya vimos que este hombre conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios. Número 2, este hombre obedece la ley de Dios, aun cuando aparentemente la ley de Dios no le está favoreciendo. Dios no nos dio las 10 sugerencias, ¿verdad? Dios nos dio los mandamientos, y el único lugar en donde ponemos a Dios en el centro de nuestra vida es en la obediencia. Número 3, por su entendimiento de la autoridad. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué pudo ver este hombre? Este hombre entendía cómo funcionaba el imperio romano. Este hombre sabía cómo funcionaba el imperio romano. Él sabía que lo único que tenía en su vida, este hombre, lo único que tenía en su vida era su autoridad. Si él perdía su autoridad, él perdía todo. Todo su poder residía en su autoridad. Por lo tanto, entendemos que en el reino de Dios, el poder en realidad es la autoridad. El poder es autoridad. El poder no es una fuerza de electrones, protones y neutrones que viajan. No, el poder es autoridad. Ya he dado este ejemplo varias veces. Algunos van a decir, ya cambia de ejemplo, pastor, pero lo voy a dar para los que no, algunos no lo han escuchado tal vez. Pero ¿a cuántos autos puede parar usted de manera con su fuerza física? ¿Cuántos automóviles? Ninguno. Si tú te paras allá y dale 1, 2, 3, te atropellan. Pero usted vestido con una placa, con una gorra de policía, con una embestidura del estado de Yucatán, ¿a cuántos autos puede detener? Levantando su mano. Cientos de autos usted puede tener. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad. La autoridad es el poder de Dios. Y nosotros debemos entender cómo funciona el reino de Dios. Y este hombre lo entendió. Este hombre lo entendió. Conocedor del imperio romano, conocedor del ejército romano, este hombre dice, yo le digo a este ve y él tiene que ir, él no tiene opción. Le digo a ese ven y él tiene que venir, no tiene opción. Porque recordemos nuevamente la forma tan drástica como el imperio romano trataba con la desobediencia. Y yo creo que por algo Dios escogió que sea bajo el imperio romano que el Señor diese su vida por nosotros. Porque ¿dónde ponían a los crucificados? Vemos los dibujitos, ¿no? Los dibujitos del Gólgota, vemos una montañita, las cruces negras y el sol atrás. Así vemos los dibujitos. Pero en realidad, sí, así era. Pero en realidad, esa era una de las entradas a Jerusalén. Porque los romanos exhibían los crímenes y a los criminales para que los demás teman. Entonces, a la entrada de las ciudades ponían a los crucificados, y no arriba como ponen en los dibujitos, sino abajo de la cruz había un letrero que decía: este es fulano de tal, está aquí porque violó a una mujer. Y luego pasabas al siguiente: este es fulano de tal, está aquí porque se rebeló y mató a un soldado romano. Y ahí están.
Ahí están en fila, exhibiéndolos. Y esa es la razón, creen los historiadores, por la que fue el imperio más longevo de la historia. De hecho, el último reducto del Imperio Romano terminó en 1453. El Imperio Romano de Occidente, que era el poderoso, terminó en el 476, me parece. 1453, perdón. El Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, que ya es la película que tú viste, Rogelio, de la caída de Constantinopla. Está en Netflix, creo, la historia de bueno, ahí la buscan. No me acuerdo quién era. El caso es que había un orden perfecto y este soldado lo entendía. Y este soldado pudo entender que así es el reino de Dios. El reino de Dios, queridos hermanos, es un reino basado 100% en legalidad y es un reino que se basa 100% en la autoridad. Estamos bajo autoridad, tenemos respaldo. Salimos de la autoridad, perdemos el respaldo. Es como una sombrilla. Visualícelo como una sombrilla. Usted está bajo autoridad, está bajo de la sombrilla. Usted se sale de la sombrilla, pierde el respaldo. Está a la deriva. Está usted andando por cuenta propia. Ya perdió el respaldo. Yo le decía a los jóvenes ayer que me acuerdo que batallaba, mi esposa y yo batallábamos mucho porque antes yo manejaba muy rápido y ella me regañaba, baja la velocidad. Entonces pasábamos un señalamiento y me decía, mira, esta carretera es de 80 kilómetros por hora. Tú estás yendo a 90 kilómetros por hora y ya no tienes el respaldo de Dios. Ya te saliste, perdiste el respaldo de Dios. Y este hombre entendía la condición para tener autoridad, por consiguiente poder. Estar bajo la sombrilla de la autoridad. Esa es la condición. Usted dice, voy a ir a un lugar y se va a otro. Se salió de la sombrilla, hermano. Se salió de la sombrilla. Mamá, estoy en casa de una amiga y está en el cine. Se salió de la sombrilla. Ya no está protegido. Está a la deriva. Cada vez que usted miente, sale de la sombrilla y queda a la deriva. Ya no tiene el respaldo. Cada vez que usted desobedece, sale de la sombrilla, queda a la deriva. Ya no tiene el respaldo de Dios. Ahora, si usted quiere el respaldo de Dios, usted va a batallar por quedarse debajo de la sombrilla. ¿Cuál es el secreto del respaldo? Tiene que caminar en obediencia y tiene que vivir bajo autoridad. Porque ¿qué pasa con el policía que le quitan su autoridad y regresa al día siguiente con sus shorts y sus chancletas, su camisa de morena y su gorra del PRI? ¿Ah? ¿Qué pasa? Y hace así. No, lo atropellan todos. Perdió su autoridad, perdió su respaldo. ¿Por qué? Porque se salió y lo perdió. Así que los centuriones, si valoraban algo, era su autoridad. Y si tenían terror de perder algo, era su posición de autoridad. Ellos tenían un terror de perder eso, porque sabían ellos, si pierdo mi autoridad, solamente soy un hombre indefenso otra vez. Y lo mismo es para nosotros. Si usted se sale de la cobertura de la autoridad de Dios, usted solamente es usted. No hay nada más. Usted contra el mundo, usted contra la vida, pierde el respaldo. Si usted quiere el respaldo, usted va a hacer lo que hizo este hombre. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló. Fíjense cuántas veces sale la palabra bajo. Él primero dice en el verso 8, no soy digno que entres bajo mi techo.
Y en el verso 9, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Esta palabra bajo nos habla de sujeción. Este hombre no se mandaba solo. Este hombre no creaba su propio imperito romanito chiquitito para él. Este hombre seguía órdenes muy claras. Cuando él le llegaba a él una orden, él no tenía opción, él tenía que cumplir esa orden. Si así fuera ir a matar a una persona, él tenía que cumplir esa orden, por muy incómoda que parezca. Y así funcionan los ejércitos. Como dicen en la famosa película Cuestión de Honor de Tom Cruise y Demi Moore, dice Nicholson, ¿cómo se llama? Jack Nicholson le dice: hijo, nosotros obedecemos órdenes o la gente muere, dice, así decía él, ¿no? Los soldados americanos, obedecemos órdenes o la gente muere. Así de sencillo. No estamos en el ámbito de la opinión, de la consideración, no estamos pensando si sí o si no. Nosotros obedecemos órdenes o la gente muere, simplemente. Así funciona un ejército. Y entonces dice el versículo 10: al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús está acá impactado por el entendimiento de la autoridad de este hombre, por el entendimiento del reino de Dios. Yo sé cómo funciona un reino, Jesús. Y yo sé que solamente tienes que decir la palabra y mi criado sanará, porque también lo hago yo. Yo solamente digo la palabra y este va y se hace lo que yo digo. Y digo la palabra y este viene. Yo sé cómo funciona un reino. Yo sé cómo funciona lo espiritual. Y entonces Jesús dice: wow, de cierto os digo que en todo Israel no he visto tanta fe como la de este hombre. Y luego Jesús dice algo muy tremendo que nos debe llenar de temor a nosotros, hermanos. Verso 11: y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Quiénes son estos que van a ocupar los lugares de los hijos del reino? ¿Quiénes son estos? Gentiles, paganos, mundanotes, que conocieron al Señor y entendieron cómo funciona el reino de Dios y obedecieron los mandamientos aun cuando aparentemente no les favorecían, y caminaron bajo autoridad. Ellos van a sentarse en esos lugares que eran originalmente para los hijos del reino. Pero esta palabra la podemos usar también para nuestros días, porque usted es un hijo del reino y usted tiene un lugar muy especial en el reino de Dios. Pero si usted no se pone en las pilas, o yo, nuestros lugares van a ser ocupados por personas que sí se pongan las pilas, por personas que caminen en el reino de Dios. Y es importante entender cómo este reino funciona. El reino de Dios se abre paso por medio de autoridad. Personalmente hablando, hermanos, personalmente hablando, usted solo tiene que rendirle cuentas a su papá y a su mamá. Personalmente hablando. Pero si usted va a hacer algo ministerial, no lo haga por su propia cuenta. No lo haga por cuenta propia. No vaya sin el respaldo de Dios.
asegúrese que usted está yendo debajo de la sombrilla. Asegúrese que usted esté ministrando, no fuera de autoridad, no por su propia cuenta, sino debajo de la sombrilla de autoridad. Y por último, ¿cuál es el secreto del respaldo de Dios? Ya vimos, este hombre conocía la palabra de Dios. Número uno, número dos, este hombre obedecía la palabra de Dios, aún en aquellos mandamientos que aparentemente no le favorecían. El secreto del respaldo de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Número tres, su entendimiento de la autoridad, y cómo funciona el reino espiritual. Esto es lo que impactó a Jesús. Tengamos un entendimiento espiritual, entendamos cómo funciona la autoridad. No vaya en su propio nombre a echar fuera demonios y a discipular personas. Dios no nos llama a hacer cosas buenas. Eso es la sentimentocracia del mundo. Dios no nos llama a hacer cosas buenas. Dios nos llama a obedecerle. Hay un abismo de distancia, hay un universo de distancia entre estas dos cosas. Aunque por fuera parezca lo mismo, hay un universo de distancia entre aquel que hace cosas buenas por su propia cuenta y aquel que obedece al Señor y que está bajo autoridad. Hay un abismo de distancia. No somos llamados a hacer cosas buenas, somos llamados a obedecer. ¿Cuál es la buena obra de Dios? Obedecer. Esa es la buena obra. Y por último, su entendimiento de Jesús. Su entendimiento de Jesús. Este hombre pudo ver lo que muchos otros no podían ver en Jesús. Por eso el verso 9, fíjense lo que dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Por qué no dijo yo soy un hombre bajo autoridad? ¿Por qué usa la palabra también? También yo, o sea, ¿por qué dices también? ¿A qué te refieres? Porque se está refiriendo a Jesús. Jesús, así como tú, también yo. Yo soy como tú, Jesús. Yo entiendo cómo funciona el reino, Jesús, porque yo soy igual que tú. ¿Y cómo soy yo que soy igual que tú? Soy un hombre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque yo he visto, Jesús, que tú no te mandas solo. Yo he visto, Jesús, que tú no haces lo que quieres a la hora que quieres y con quien quieres. Yo he visto que tú no haces eso, Jesús. Yo he visto, Jesús, que tú no vas a todas las fiestas que te invitan. Yo he visto, Jesús, que tú tienes ciertos códigos en tu vida y que haces cosas no porque las sientes, porque te nace, porque las quieres hacer, sino porque estás bajo autoridad. Yo soy como tú, Jesús. Y yo entiendo cómo funciona un imperio. Yo entiendo cómo el imperio romano se expandió a todo el mundo conocido a través de este principio. Así que yo soy como tú, Jesús. Por tanto, solo di la palabra. Solo da la orden, Jesús. Porque yo entiendo que el secreto del respaldo está en que tú, el que emite la orden, esté debajo
de la línea de autoridad. Ese es el secreto del respaldo. Solo di la palabra, suelta la palabra, Jesús. No importa que mi criado esté a 5 kilómetros de acá, eso no importa. Yo sé cómo funciona esto, Jesús. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dice, wow, este cuate sabe de lo que está hablando. Se maravilló Jesús, se volteó con los que estaban junto a él y les dijo, de cierto os digo que en todo Israel, entre los eruditos, entre los teólogos, entre los líderes religiosos, los sabiondos de la palabra, no he hallado tanta fe como este hombre. Y en ese momento su criado fue sanado. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Ya le dije cómo, ahora usted es responsable. Ya le dije cómo. Quiera el respaldo. Sus dones le van a abrir paso, sí. Su cara hermosa le va a abrir paso, también, sí. Su dinero le puede abrir paso, sí, le va a abrir paso. Sus capacidades, su conocimiento, sus ¿cómo se llama? Sus títulos, ¿le van a abrir paso? Sí, seguramente lo van a hacer, porque el hombre puede hacer cosas por sí mismo, sin Dios. Pero solamente hasta cierto nivel va a llegar y ya no va a pasar de allá. Usted necesita el respaldo de Dios. ¿Quién necesita el respaldo de Dios acá? Levante su mano derecha. ¿Lo necesita? Seguro que sí. Póngase de pie. Usted necesita el respaldo de Dios en esa situación que está atravesando, hermano. Usted necesita el respaldo de Dios en su trabajo. Usted necesita el respaldo de Dios en su casa. Ya le dije cómo. Este hombre obtuvo lo que fue a buscar: una intervención divina en la vida de su criado. Que no tocamos otros temas de generosidad, que este hombre está en otro nivel de generosidad porque construyó una sinagoga incluso. Pero este hombre obtuvo la bendición que fue a buscar. ¿Por qué? Porque él era un hombre bajo autoridad. No sea como el llanero solitario, hermano, que va por la vida sin rendirle cuentas a nadie. Sea como este centurión, un hombre de obediencia, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que obedece a aquellos mandamientos que aparentemente no le favorecen al momento. Un hombre bajo autoridad. No se mande solo, no haga las cosas a su manera, sino que camine debajo de la sombrilla del Espíritu Santo. No se salga de a izquierda ni a derecha, como le dijo Dios a Josué, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Cada vez que usted miente, sale de la sombrilla. Cada vez que usted hace algo indebido, sale de la sombrilla. Cada vez que usted hace una chafa, sale de la sombrilla. Cuando se arrepiente, regresa a la sombrilla. Tenga el respaldo de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Jesús fue una persona de obediencia. Jesús fue una persona bajo autoridad. Él no se mandaba solo. Él no vivía en la esfera del sentimiento. Él no hacía lo que le nacía. Él no hacía lo que sentía. Ese fue el secreto de Jesús, del respaldo de Dios. Y eso es lo que pudo ver el centurión. Y eso es lo que quiere ver Dios en nosotros. Personas
que podemos caminar en este nivel de obediencia en el reino de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, nos dice Juan en su primera carta. Watchman agrega: el que dice que está lleno de Cristo debe estar lleno de obediencia. Sometámonos al Señor en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro ámbito ministerial, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos de nuestra vida. Sometámonos al Señor. Obedezcamos la palabra de Dios, como este centurión que obedeció aunque no le era favorable el mandamiento. Vivamos bajo autoridad. No hagamos lo que queramos, no hagamos las cosas simplemente porque las sentimos. Dios ha puesto hombres y mujeres de carne y hueso alrededor de nosotros para caminar, para tener algo físico a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Si no podemos someternos a un hermano que vemos, mucho menos lo haremos a un Dios que no vemos. Vamos a vivir sometidos a Dios. Entonces resistiremos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Entonces veremos a Dios defendernos, como Daniel en el foso de los leones, como Jeremías en el pozo cenagoso, como Moisés delante de Faraón, el respaldo tremendo de Dios, como Josué, que ninguna de sus palabras cayeron en tierra. Esos hombres tuvieron el respaldo de Dios porque fueron hombres de obediencia, fueron hombres bajo autoridad, fueron hombres que aprendieron a caminar en el reino de Dios. ¿Cuánta falta nos hace, queridos hermanos, despojarnos del oprobio de Egipto que permanece en nuestra mentalidad y que nos aleja del reino de Dios y de sus promesas? ¿Cuántos años viviendo en la vanidad de nuestras mentes? Qué difícil ha sido para nosotros transicionar de Egipto a Canaán. Pero es tarea nuestra día a día renovar nuestra mente, caminar en obediencia, no cuestionar, no pensar a la hora de obedecer, solamente hacerlo y vivir bajo la sombrilla del reino de Dios y tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu respaldo. Y al igual que este centurión romano, nosotros hoy también te decimos que somos personas bajo autoridad, que somos personas de obediencia. Por lo tanto, Padre Celestial, solo di la palabra, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. Levante sus manos. Vamos a adorarle en un nivel racional, en un nivel de entendimiento espiritual. Como hijos obedientes, dice la palabra. Vamos a adorar.